Hello, my name is Jose Leonardo Montaño. I am 18 years old. I am currently in the fourth semester of system engineering at UNA. Since I started my studies, I have realized to fascinating this field is. I hope to keep learning more constantly and apply my logical solutions that benefit everyone. A continuación, doy paso a la explicación a la tarea 1 cinemática al ejercicio número 1, que es sobre el movimiento rectilíneo. Bueno, entonces pasando a la explicación de este siguiente ejercicio, vamos a realizar una interacción mediante un simulador que nos permitirá enriquecer nuestro conocimiento de una manera significativa, siendo este el laboratorio de movimiento rectilíneo, en el cual podemos identificar la posición inicial siendo x0, la velocidad v0 y la aceleración. Entonces, para este primer paso, vamos a identificar, pues, el reloj se va a parar siempre en el tiempo 11 segundos, y entonces en este caso vamos a utilizar la velocidad inicial de 5.8 metros por segundo. En este caso voy a poner la animación en animación rápida para continuar. Una vez teniendo esto, pues se logra observar que la velocidad se mantiene y pues al ser la misma velocidad, es la misma distancia que se recorre respecto al tiempo. Ahora, cuando la aceleración es distinta, esto puede variar bastante. Entonces pongo la aceleración en 6.3 metros por segundo al cuadrado. Entonces, como logra observar, se recorre una mayor distancia y en un menor tiempo. Entonces, una vez hecho esto, procedo a tomar los datos y ponerlos en una tabla. Aquí como se logra observar para hacer una mejor comparación. Luego procedo a realizar unas gráficas de posición en función del tiempo, de velocidad en función del tiempo y por aceleración en función del tiempo. Primero vamos a identificarla cuando la aceleración es igual a cero, siendo la gráfica de posición versus tiempo lineal, que se recorre la distancia en los mismos intervalos de tiempo. La velocidad versus contraaceleración, vemos que la velocidad es la misma, por ende es una constante horizontal respecto al tiempo. Y la aceleración, como la aceleración es cero, entonces se mantiene durante todo el recorrido. En cambio, cuando la aceleración es distinta a cero, la posición vemos que es una parábola que va subiendo exponencialmente. La gráfica de velocidad es una lineal, es una línea creciente. Y por último, la de aceleración contra el tiempo, la aceleración es 4, entonces se mantiene. Y de esto se puede concluir que los dos tipos de movimiento se comportan de manera distinta debido a que mientras el movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza por un movimiento constante y predecible, el movimiento rectilíneo acelerado muestra un cambio dinámico en la velocidad y posición. Entonces, de ello se puede diferenciar el movimiento rectilíneo uniforme del acelerado, identificando las gráficas, siendo esta siendo la del movimiento rectilíneo uniforme una lineal y movimiento rectilíneo acelerado una parábola. ¿Qué sucede cuando la aceleración es cero? Cuando la aceleración es cero, el objetivo se mueve en movimiento rectilíneo uniforme, debido a que la velocidad del objeto permanece constante a lo largo del tiempo. No hay cambios de velocidad, lo que significa que el objeto recorre distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. ¿Qué representa el área bajo la curva de la velocidad contra el tiempo en cada caso? Rectilíneo uniforme. El área bajo la curva representa la distancia recorrida por el objeto durante un intervalo de tiempo. Dado que la velocidad es constante, esta área es simplemente un producto de la velocidad y el tiempo, mientras que el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, el área bajo la curva, dependiendo del intervalo, es como un trapecio triángulo que representa la distancia recorrida durante el intervalo de tiempo. En este caso, la distancia se puede calcular como promedio de la velocidad multiplicado por el tiempo transcurrido, ya que la velocidad no es constante.
Y por último, calcular eh, la velocidad en los tiempos. Entonces, como ya sabemos que en movimiento rectilíneo uniforme la velocidad se mantiene constante, el resultado es la misma, 8,4 metros por segundo en mi ejercicio, de acuerdo a mis valores que yo utilicé. Mientras que en movimiento rectilíneo uniforme, para calcular la velocidad, se utilizar una fórmula que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En este caso, sería 25 y 35. En 25 nos da 108,4 metros por segundo al cuadrado y en 35 es 148,4 metros por segundo. Entonces, muchas gracias por la atención.